le hizo algo imperdonable a sus padres para pagar sus deudas de juego y su vida de lujos. Ernest Shearer III, mejor conocido como Ernie, provenía de una familia de altos valores, y Charlene, su madre, le había inculcado a él y a su hermana específicamente el valor del trabajo duro. Ella había trabajado como maestra de contabilidad en una universidad, y Ernest, el padre, había acumulado una fortuna en el mercado inmobiliario. Pero Ernie, quien estaba casado con Robbie, con la que tenía un hijo, abandonó su carrera profesional en administración de empresas para convertirse en un apostador profesional. Y el año en que más éxito tuvo, ganó $100,000. Entonces Ernie le solicitó un préstamo a su padre para comprar una casa por más de $600,000. Charlene, la madre, se opuso totalmente a esto. De hecho, desde que Ernie se volvió un apostador, ella rompió toda relación con su hijo. Pero Ernest sí le prestó el dinero a Ernie. Robbie, la esposa de Ernie, dijo que esta era una vida muy estresante porque habían días en los que él llevaba mucho dinero a la casa, pero habían ocasiones en las que llegó a perder hasta $15,000 en un solo día. Y esta vida de riesgos les pasaría factura, pues Ernie había acumulado un total de $90,000 en deudas de juego y otros $40,000 en tarjetas de crédito. Y para colmarlo todo, era 2008 y el mercado inmobiliario estaba tambaleándose. Entonces sus padres empezaron a exigirles que les devolvieran el préstamo o que al menos les regresaran una parte porque no les habían dado nada de este dinero. El 14 de marzo de 2008, la hermana de Ernie llamó al club de campo a donde sus padres vivían en Pleasanton, California, pues dijo que tenía una semana de no saber nada de sus padres, y fue así como un empleado de este club los encontró. Estaban en avanzado estado de descomposición y las autoridades dijeron que habían muerto hacía una semana porque fueron vistos por última vez el 7 de marzo cuando regresaban de cenar. Habían sido golpeados en la cabeza y el asesino, para cerciorarse de que estuvieran muertos, los había apuñalado. Además de todo, se encontró una huella de un zapato número 12 que las autoridades dijeron que el asesino había dejado deliberadamente para confundir la investigación. La policía había descartado tanto a familiares, conocidos y hasta enemigos de los Shearer, pero Ernie era el único al que no habían podido descartar, y él junto a su hermana iban a heredar $2 millones con la muerte de sus padres cada uno. Pero ella, como todos los demás, sí tenía una coartada. Ernie fue entrevistado por las autoridades, pero él dijo que había estado en su casa durmiendo en Brea, California, a muchos kilómetros de la casa de sus padres. Pero días después, las autoridades revisaron un video de la calle de la casa de las víctimas y ahí descubrieron que un descapotable había llegado después de las 8 de la noche y se había marchado 4 horas después. Este descapotable concordaba con el Camaro de Ernie, pero cuando las autoridades fueron a interrogarlo nuevamente, Ernie ya se había marchado, y las autoridades le contaron a Robbie de la doble vida que Ernie estaba llevando, pues tenía una novia que había conocido en Las Vegas, a la que colmaba de regalos costosos, la invitaba a cenas en restaurantes de lujo y la llevaba a viajes exóticos. Ella no sabía absolutamente nada sobre la esposa de Ernie, ni mucho menos de su hijo, y él ya le había hablado incluso de matrimonio y había conocido a sus padres. Las autoridades sospechaban fuertemente de Ernie, pero necesitaban más pruebas en su contra. Entonces Robbie accedió a colaborar con ellos. Llamó a su esposo y grabó esta llamada. Le dijo que las autoridades tenían un video de su coche llegando a la casa de sus padres el día de los asesinatos. Ernie le preguntó que si el conductor se miraba en este video, a lo que Robbie respondió que sí, aunque esto no era cierto. De hecho, ni siquiera se distinguía bien que era su carro. Entonces ella le preguntó si él había estado ahí. Ernie hizo una larga pausa, pero no negó ser el conductor. Robbie además le dijo a las autoridades que el día en que los habían dejado entrar por primera vez a la casa de su suegro, Ernie la había guiado hasta un armario en donde su padre guardaba unas espadas, y él le dijo que se preguntaba a dónde estaba la segunda espada. Esto fue importante para la investigación, pues los agentes habían encontrado un rastro de que llevaba hasta este armario, y además de todo se sabía que una de las armas del crimen había sido cortopunzante, y más adelante se conocería la otra arma, ya que un agente encontró un ticket de una garantía de bate comprado en una tienda Nike, y como Ernie había estado en Primm, Nevada, que era donde se había apagado su teléfono celular y se había encendido horas después cuando él ya estaba en su casa en Brea, pues en Primm él se había bajado a comprar a un McDonald's, y al lado de este McDonald's había una tienda Nike, en donde se tiene el registro de que una persona compró el día del crimen un bate, unos guantes de portero y unas zapatillas del número 12, el mismo número que la huella ensangrentada encontrada en la escena del crimen. Y como se sabía que Ernie calzaba del número 10, la teoría de que esta huella había sido dejada para confundir a las autoridades estaba confirmada. Entonces los oficiales supieron que con un bate Ernie había
golpeado a sus padres. Dijeron que el día del crimen, Ernie llegó después de las 8 de la noche y a la primera que se encontró fue a su madre, quien corrió escaleras arriba, pero Ernie la alcanzó. La golpeó 12 veces en la cabeza con este bate. Después se dirigió a su padre y a él le dio 6 golpes en la cabeza. Después de lo cual, para asegurarse, como ya les decía, apuntó a su padre y le cortó la garganta a su madre. Ernie quedó bajo arresto en febrero de 2009, casi un año después de los asesinatos, y aunque él burlonamente decía que iba a salir para Navidad porque según él no tenían pruebas en su contra, fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Si este tipo de contenido te parece interesante, sígueme para más.